Los saludos, gracias, gracias. Los saludos de Génesis, Camila, Romina, Milene, Jean-Paul, Giselle, Gabriela. Muy bien, hola. Mayumi, Hadilson, Quiroz, Andrea, Alexia, Renata. Muchas gracias por sus saludos. Muy amables, mis queridos amigos. Una cordial bienvenida al curso de Historia del Perú. Y si no saludé a alguien, desde aquí mis saludos. También para Shirley, para la señorita Lisette, muy amable, mucho. Claro, claro, María Contreras, Benjamín, para todos, ¿ah? Saludos para todos. Ahora sí, estamos listos para empezar la clase del día de hoy. Hoy día es una clase bien interesante, ¿ah? ¿Sabe por qué? Porque hoy día vamos a hablar todo el proceso de invasión, ¿ya? Incluso vamos a entrar al virreinato, pero en serio. Hoy día tenemos todo lo que tiene que ver con el proceso de invasión y luego también ya veremos parte del virreinato, ¿ya? Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Muy bien. Es bueno precisar que Francisco Pizarro se encontraba en la ciudad de Panamá. Francisco Pizarro es posterior a los viajes de Colón. Incluso hubo un gran explorador llamado Vasco Núñez de Balboa. Cuando Pizarro decide emprender su viaje, pues ya estamos hablando de 1524, ¿sí o no? Se dice que Pizarro se va a asociar a Diego de Almagro y Hernando de Luque. Y aunque Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque pusieron parte de su capital, porque eran socios, seamos sinceros, gran parte del financiamiento va a ser con capitales privados de un señor llamado Gaspar Espinosa. Gaspar Espinosa era un banquero. Lo que quiero decirte con estas palabras introductorias es que los primeros viajes de Pizarro, escucha bien, los primeros viajes de Pizarro no tuvieron el respaldo de la corona. No, los primeros dos viajes de Pizarro básicamente fue capitales privados. ¿De acuerdo? Francisco Pizarro sería el jefe de la expedición. Diego de Almagro sería el encargado de todo lo que son provisiones, sería el socio proveedor. Algunos dicen se haría cargo de la logística. Y finalmente tenemos a Hernando de Luque. Hernando de Luque era un sacerdote. Un detalle curioso es que Hernando de Luque sabía leer y escribir, cosa que Francisco Pizarro no. A ver, profesor, acláreme eso. Es que la educación en aquel entonces era un privilegio de los nobles. La educación no era accesible a todos. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir? Que Francisco Pizarro y Diego de Almagro no tenían educación, o mejor, eran analfabetos, porque en esa época, repito, la educación era un privilegio de la nobleza, de las clases, digamos, altas. Francisco Pizarro va a llevar a cabo el primer viaje. Va a partir de la ciudad de Panamá. Repito, Pizarro parte de la ciudad de Panamá. Al primer viaje le podemos denominar viaje de exploración. Una pregunta, a ver, ¿por qué se le llamó viaje de exploración? Profesor, honestamente ellos no conocían, ellos no sabían exactamente qué lugares iban a visitar. Claro, tenían en mente navegar hacia el sur, pero ¿acaso alguien había viajado antes por ahí? Ahí está el detalle. No, que Cristóbal Colón había llegado a la parte de Centroamérica, ¿no? Colón, esto en el Caribe, la zona de Bahamas, Cuba.
o ya, Milene, lo que pasa es que financiar es poner capital, mientras que una tarea, por ejemplo, de Diego de Almagro era conseguir las provisiones. Pero claro, sin capital no puede conseguir ninguna provisión. Por ejemplo, alimentos, armas, barcos, contratar gente. ¿Te das cuenta? Mientras que se dice que el socio financista capitalista fue Gaspar Espinosa. Bueno, un detalle interesante del primer viaje es que van a partir de Panamá y primero van a llegar a un lugar llamado las Islas Perlas, ¿ya? Las Islas Perlas. Luego avanzaron a un lugar llamado el Puerto Piñas. Bueno, va a parecer broma, pero se dice, ¿no? Que ellos le ponían el nombre a los lugares en función a lo que les pasaba o lo que encontraban, ¿no? Y las Perlas, Puerto Piñas. Incluso llegaron a un lugar al que llamaron Puerto del Hambre. ¿Y por qué le llamaron Puerto del Hambre? ¿Será, profesor, porque se quedaron sin alimentos? ¿Será porque se le acabó las provisiones? Claro, pasaron una situación complicada. Luego van a llegar a un lugar que ellos llamaron, o luego será conocido como Pueblo Quemado. ¿Qué pasó? Los nativos, los aborígenes, los van a enfrentar. Va a ser una lucha muy complicada, ¿no? Los aborígenes los van a pelear con ellos. Se dice que en ese lugar llamado Pueblo Quemado había un cacique llamado Cacique de las Piedras. Este cacique no quería en absoluto que haya pues intrusos en sus tierras, ¿no? Este cacique al ver que Pizarro llegó con su gente, ordenó que los ataquen. Así que los nativos, los aborígenes, empezaron a atacar a Pizarro y sus acompañantes, ¿no? Se dice que, claro, estaban en una zona boscosa, una zona pues tipo jungla, de tal forma que para los nativos era fácil esconderse, camuflarse. Los españoles van a tener seria dificultad. Claro, tú eras profesor, pero ellos solo tenían flechas, tenían lanzas, y los españoles tenían armas de fuego. El problema es que los nativos, los aborígenes, estaban muy bien escondidos y esto fue una emboscada, ¿eh? Fue una emboscada. ¿Qué era lo mejor? Que Pizarro salga de ahí. Pizarro tenía que salir de ahí con su gente. Ah, pero hay un detalle. Estaban divididos en dos grupos. El primer grupo iba con Pizarro, el segundo grupo iba con Almagro. Bueno, igual los atacaron a ambos grupos. El grupo de Pizarro, aunque también tuvo bajas, o sea, hubo muertos, hubo heridos, lograron salir, ya, aunque muy difícil, pero lograron salir. El segundo grupo que estaba con Almagro también va a tener serias dificultades, pero dicen que Almagro los arengó, o sea, los alentó para que sigan peleando. Bueno, según cuentan, Almagro dijo, nosotros no nos vamos de acá, ¿eh? Según Almagro, seguimos peleando, ¿eh? Nadie se rinde acá, nadie se rinde. Dicen, bueno, según cuentan, Almagro va a perder un ojo, Almagro va a quedar tuerto. Bueno, hay versiones que dicen que le cayó una flecha en el ojo, otros dicen que fue una pequeña hacha de piedra. Bueno, la verdad, como fuere, Almagro quedó muy lastimado y de verdad Almagro pierde un ojo. Según cuentan, para poder escapar, para poder salir de ahí, empezaron a prender fuego a todo. Empezaron a prender fuego. Lo rescataron al Magro y se retiraron. En general, el primer viaje fue muy difícil. El saldo era negativo. Muchas bajas, muchos heridos. Encima ya se habían quedado sin provisiones. Complicado, complicado. Tanto Almagro como Pizarro
Bueno, ellos fueron a una zona conocida como las playas de Chochama, es la zona colombiana, porque básicamente el primer viaje recorren de Panamá a Colombia, básicamente, ¿ya? Entonces, cuando ellos recorren o salen de ese lugar, se van a descansar en unas playas llamadas playas de Chochama, donde, como es lógico, lo que esperaban era recuperar su salud, ¿eh? Querían recuperar su salud. Ah, claro, muchos de los tripulantes que estaban heridos y obviamente curándose, recuperándose, hablaban de retornar, hablaban de regresar. Y se lo dijeron a Pizarro, queremos volver. ¿A dónde volver? A Panamá. Por cierto, una pregunta, profesor. A ver, usted dice que salieron de Panamá. ¿Quién autorizó el viaje de Pizarro? A Panamá tenía un gobernador llamado Pedro Arias Dávila, mejor conocido como Pedrarias. ¿Ya? Pedro Arias Dávila, mejor conocido como Pedrarias. Ya, mira, resulta que salieron autorizados por él, pero ahora que les ha ido mal y tienen que regresar, la pregunta es, ¿volverían hasta Panamá? ¿Aceptaban que habían fracasado? Pizarro dijo no, de ninguna manera. Almagro, cúrate, recupérate y volverás a Panamá, pero para traer más provisiones o víveres, contratar gente, armas. Tú tienes que volver a Panamá solo para conseguir provisiones. Pero en Panamá lo estaba esperando Pedro Arias Dávila. Cuando Almagro fue, obviamente Pedro Arias Dávila le preguntó qué es lo que había ocurrido, ¿no? Además, verlo a Almagro tuerto, verlo a Almagro sin un ojo, más o menos te decía, ¿no? Que la cosa había estado complicada. Pero ellos dijeron que querían continuar. Y aunque Pedro Arias Dávila se lo permitió, la cosa se iba a poner más complicada porque ahora, para el segundo viaje, había mucho descontento por parte de la tripulación. Parte de la tripulación quería regresarse y se lo decía a Pizarro, déjanos volver, queremos volver. Pizarro pensaba, si los llevo a Panamá, ya no van a regresar. Mejor, mejor que solamente Almagro traiga provisiones. Va a haber una fuerte discusión incluso entre Pizarro y Almagro. Van a discutir, ¿no? Se conoce como la porfía de Atacames. Cuando Pizarro hablaba con la tripulación tratando de convencerlos de que sigan la expedición, se dice que Almagro interviene y Almagro le habló de una forma muy despectiva, con palabras muy fuertes, palabras hirientes, con ofensas. Y entonces ahí dice que Pizarro interviene y Pizarro le dice pues que se calme, ¿no? Y que no hable de esa manera. A Almagro al parecer no le gustó que le llamaran la atención. Almagro se sintió desautorizado, como que le están quitando autoridad. Y al final Pizarro y Almagro se ponen a discutir. Curiosamente, ya para el segundo viaje hay un nuevo gobernador. Sí, en Panamá hay un nuevo gobernador. Ya no es Pedro Arias Dávila, ahora se llama Pedro de los Ríos. Según cuentan las crónicas, se dice que cuando Almagro estaba en Panamá, el nuevo gobernador le pide hablar con él. ¿Y por qué Almagro estaba en Panamá? Ya te dije, Almagro iba a buscar provisiones.
El nuevo gobernador le pregunta, señor Almagro, quisiera saber o quisiera que me informe cómo va su expedición con el señor Pizarro. Sobre todo quisiera que me informe cómo están los tripulantes. El nuevo gobernador se llamaba Pedro de los Ríos. Pedro de los Ríos. ¿Ya? Entonces, según dicen, ya, según cuentan, Almagro sin querer queriendo había llevado un mensaje. ¿Cómo así? Te voy a contar. Antes de que Almagro se vaya a Panamá, le dijeron, oye Almagro, un favor, ya que te vas a Panamá, ¿puedes llevar este obsequio para la esposa del gobernador? Es un presente de nuestra parte, un regalo. Almagro lo aceptó y dijo, está bien, lo voy a llevar. Pero claro, él no imaginaba que en su interior de ese regalo había un mensaje escrito donde estaban pidiendo ayuda. Pero en serio, estaban pidiendo ayuda. Hay una copla que se cita, una copla famosa, ¿no? La copla decía, pues señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va recogedor, aquí queda el carnicero. Pues señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va recogedor, aquí queda el carnicero. Ese mensaje estaba escondido dentro del regalo y Almagro lo llevó. Claro, él no sabía. Lo entregó. Ese mensaje llegó a manos del gobernador. El gobernador Pedro de los Ríos dijo, estos hombres están pidiendo ayuda. ¿Cómo que allá va recogedor? Pero decía, pues señor gobernador, se dirigen al gobernador. Miradlo bien por entero, que allá va el recogedor. ¿Quién es el recogedor? ¿Quién es el que va a traer cosas constantemente? ¿No era Almagro? Y entonces, ¿a quién estaban llamando carnicero? A Francisco Pizarro. ¿Pero por qué le estaban diciendo así? Porque Pizarro les estaba obligando a continuar un viaje que, por cierto, ellos decían, vamos a morir. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Así que Pedro de los Ríos dispuso, dio la orden de que la expedición tiene que retornar. ¿Qué cosa? Sí, dio la orden que tienen que regresar, tienen que retornar. Y para eso le encargó un capitán Tafur. Le dijo, capitán Tafur, tome 2 barcos, vaya y tráigalos de regreso. Eso se conoce, ahí lo que puedes ver como el incidente de la isla del Gallo. Incidente de la isla del Gallo. En ese lugar estaba Pizarro esperando con sus hombres. Y viene el capitán Tafur y le dice, señor Pizarro, usted y sus hombres tienen que regresar. Es una orden del gobernador que todos regresen. Suban a los barcos. También se cuenta, bueno, siempre se ha contado, que Pizarro les pide un instante y les dice, por favor, que tomen su decisión. Se dice que Pizarro agarró una espada, trazó una línea sobre la arena y les dijo, por allá se va a Panamá a ser pobres. Pero el que cruce esta línea, vamos al sur, al reino del Perú. Escoja cada uno lo que más le conviene. Según dicen, 13 decidieron continuar. A ellos les llaman los 13 del gallo, ¿ya? El resto, no. El resto decidió regresar. ¿Qué? ¿De verdad? Solo 13 decidieron quedarse. El resto se fue, ¿ya? Pizarro va a reanudar el viaje, ¿ya? Va a reanudar el viaje. Bueno, claro, no, no, sí, sí, es cierto que se comenta
que también había algunos esclavos, ¿no? Se cuenta, se cuenta que había algunos esclavos y algunos dicen que servían también a sus amos, ¿no? Pero básicamente la tradición comenta que los españoles eran 13, ¿no? Incluso se les conoce como los 13 de la fama, ¿de acuerdo? Ah, por ahí creo que alguien me pregunta, a ver. Ah, probablemente en el barco de Pizarro, su barco de Pizarro se llamaba Santiago, probablemente eran 80, probablemente. Dime. No, lo del incidente de la isla del Gallo, aclaración, puede decirse que el gobernador Pedro de los Ríos de alguna forma fue informado, ¿no? Por ese mensaje, por esa carta, ¿no? Fue informado. Y según él, pues él quería la seguridad de estos hombres, ¿no? Quería protegerlos, según él, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Resulta que, según las crónicas, Pizarro y los tres del Gallo decidieron reanudar el viaje. O sea, solamente ellos continuaron. ¿No ves que el resto se regresó? Entonces, se dice que van a navegar hasta el Río Santa. Mire por acá, por favor. El Río Santa. ¿Qué? Sí, navegaron hasta el Río Santa. ¿Dónde queda el Río Santa? A ver quién sabe. ¿Dónde queda el Río Santa? En Ancash. ¿Sabías que al segundo viaje se le puede llamar viaje descubridor porque se dice que llegaron hasta el Río Santa, Ancash? Pero mira, qué interesante, ¿ah? El segundo viaje puede ser llamado viaje descubridor o viaje de descubrimiento porque ya Pizarro prácticamente había llegado a la zona de Ancash, Río Santa, evidentemente ya había recorrido todo el norte del Perú. Tuvo que haber pasado por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, hasta llegar a Ancash. Pero son pocos hombres, no son muchos. ¿Cómo conquistar un imperio siendo tan pocos? Necesariamente Pizarro debía volver a Panamá, hablar con el gobernador, convencerlo, persuadirlo para que le permita ir a España a hablar con el rey. No fue fácil. Pizarro tuvo que volver a Panamá con los 13 del Gallo. Al principio Pedro de los Ríos no quería ayudarlos en absoluto, qué cosa, pero al final accedió. Accede a que Pizarro vaya a hablar con el rey. Ah, pero eso sí, de los tres socios conocidos, Almagro, Luque, Pizarro, quien viajaba era el Pizarro. Por lo tanto, siendo rey de España Carlos I, repito, siendo rey de España Carlos I, se autoriza el viaje, pero el documento histórico va a ser firmado por la reina, por la esposa de Carlos I. La reina se llamaba Isabel de Portugal, ¿ya? Repito, la reina se llamaba Isabel de Portugal. Ah, por supuesto que el rey Carlos I estaba de acuerdo y por supuesto que aprobó este documento, pero quien firmó fue la reina Isabel de Portugal, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la capitulación de Toledo? La autorización real para la conquista. Repito, la capitulación de Toledo es la autorización real para la conquista. Hasta ahí creo que más o menos. ¿Sí? Número uno, señor Pizarro, le nombro gobernador de Nueva Castilla. ¿Qué? Francisco Pizarro fue nombrado gobernador de Nueva Castilla.
Para el señor Luque, le nombro alcaide, jefe de la fortaleza de Tumbes. Para el señor Luque, el sacerdote, le nombro obispo de Tumbes. Había un piloto, un navegante llamado Bartolomé Ruiz, ¿eh? El piloto, el navegante, era Bartolomé Ruiz. Para el señor Bartolomé Ruiz, le nombro piloto mayor del Mar del Sur. También había un griego llamado Pero de Candia, experto en el manejo de cañones, artillería. Así que la reina dijo, al señor Pero de Candia lo nombro artillero mayor. Correcto. Y a los 13 del Gallo, los 13 del Gallo. Para los 13 del Gallo, caballeros de la capa y espuela dorada. A partir de la fecha, hidalgos, hidalgos. Caballeros de la capa y espuela dorada. ¿Está bien? Dana, Gaspar Espinosa financió, invirtió, pero él no viajó. Él tenía otros negocios. Era un banquero y comerciante. Entonces, como que él aportó, pero esperaba que de alguna forma Pizarro y sus socios le den lo que le corresponde, ¿no? Pero eso sería pues cuando ya hayan conquistado el Perú, ¿no? ¿De acuerdo? Digamos que Gaspar Espinosa es inversionista, pero él no participó directamente, él no viajó, ¿ya? Ahora, Almagro aprovechó que estaba diré, Francisco Pizarro aprovechó que estaba en España para buscar a sus hermanos. Bartolomé Ruiz fue nombrado piloto mayor del Mar del Sur. ¿Ya? Está bien. Francisco Pizarro fue nombrado gobernador de Nueva Castilla. Diego de Almagro, alcaide y jefe de la fortaleza de Tumbes. ¿Ya? ¿Está bien? El problema va a ser cuando Pizarro de España regresa a Panamá. En Panamá se encontraba esperando Almagro y Luque. Claro, quien fue a España fue Pizarro. Almagro y Luque tenían que esperar. ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron lo que les tocaba? Uy, incómodos, molestos. Le reclamaron a Pizarro. Le dijeron, pero ¿por qué tu gobernador, tu gobernador, y mira lo que nos toca a nosotros? O sea, ellos decían, ¿no? Acá el más beneficiado eres tú. ¿Por qué nosotros tenemos tan poco? ¿Sí o no? Ahí está el detalle. Pizarro les explicó. Pizarro le dijo, mira, lo que ocurre es que la reina considera que solo debe haber una gobernación, ¿ya? Solo debe haber una gobernación. Entonces, a mí me ha encargado la gobernación. Ellos le dijeron, sí, pero a ti te conviene y nosotros, si somos socios. Entonces, el detalle está en que van a discutir, ¿me entiendes? Van a discutir. Pero Pizarro, como te comenté, aprovechó a buscar a sus hermanos, pues. Como estaba en España, ahí Pizarro incluye a sus hermanos, a Hernando, a Gonzalo y a Juan. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí, campeones? Ya, sigamos. Un detalle interesante es el siguiente. Cuando ya van a realizar el tercer viaje, ya para el tercer viaje, ya para ese momento habían pasado varios años. Tú no vayas a pensar que fue de un año para otro, no. Mira, el primer viaje comenzó en 1524, el segundo viaje 1526, la capitulación de Toledo 1529.
Ya para el tercer viaje ya era 1531. Y por eso al Inca lo atrapan en 1532. Al tercer viaje le podemos llamar viaje de conquista. ¿De acuerdo? En este viaje van a navegar, escucha, en este viaje van a navegar por la bahía de San Mateo, van a llegar a Coaque, la isla Puná, Tumbes, y mira, se van a detener en Piura. En Piura había un pueblito llamado Tangarará. Repito, en Piura había un pueblito llamado Tangarará. Ahí en Piura fundan San Miguel, ¿ya? San Miguel. San Miguel vendría a ser la primera ciudad española fundada en el Perú. Concéntrate concéntrate en la clase. Van a fundar San Miguel, ¿ya? ¿Dónde queda San Miguel? En Piura. Es la primera ciudad española en el Perú. Siguen avanzando y van a llegar a Cajamarca. Ya están en Cajamarca. De Cajamarca, a ver, de Cajamarca era necesario enviar emisarios. ¿Por qué? Porque no es que vas a hablar directamente con el Inca, no. Era necesario mandar emisarios para buscar una entrevista, que el Inca acceda a conversar con ellos. Primero fue enviado Hernando de Soto. Como Hernando de Soto no tuvo éxito en conseguir entrevista, luego lo mandan a Hernando Pizarro, el hermano de Francisco. Y al final, sí, el Inca aceptó la entrevista. Así que se conoce como la entrevista de Cajamarca, ¿verdad? Algunos prefieren llamar la masacre de Cajamarca. Para esta reunión, el Inca no fue con todo su ejército. Seamos sinceros, el Inca pecó de soberbia o de exceso de confianza. Es que ya para este momento, campeón, para este momento, ya eran más o menos 168 hombres o 180, dicen algunos, ¿no? O sea, para el tercer viaje vinieron cerca de 168, o algunos dicen 180. Ah, bueno, por ahí me han hecho una pregunta. Era evidente que tenían que adiestrar traductores, intérpretes. Obviamente, claro, los españoles adiestraban a algunos nativos en un lenguaje básico castellano para que ellos sean sus intérpretes, pues. Si no, olvídate. A nadie está diciendo que era fácil, pero necesariamente tenían que utilizarse algunos indígenas como intérpretes. Se habla de un tal Felipío, también un tal Martinillo, ¿no? Felipío sobre todo, y Martinillo van a ser, digamos, traductores o intérpretes. ¿Ya? Angelina, ok. Lo más interesante de todo es que usted no vaya a pensar que Atahualpa no estaba informado de la presencia de los españoles. Según se cuenta, ya Atahualpa tenía conocimiento de la llegada de estos hombres. El detalle es que Atahualpa, dicen algunos, preguntó, ¿cuántos son? Algunas crónicas dicen 168, otras crónicas dicen 180. Bueno, no discutamos sobre eso, simplemente para el Inca era una cifra pequeña, insignificante, porque en la guerra civil con Huáscar, ¿sí o no? En la guerra civil con Huáscar, la pelea era entre miles, entre miles. ¿Te das cuenta, no?
Ahí está el detalle. Ahora, cuando el Inca fue a la entrevista, se confió, pues, porque pensó por un momento que hasta los españoles se iban a asustar y se iban a ir corriendo. Ahora, hay versiones que dicen que el Inca llevó sirvientes, o perdón, soldados disfrazados de sirvientes y anaconas. Según dicen, soldados, guerreros, entrenados, por supuesto, se disfrazaron de sirvientes y anaconas por si acaso. Y llegó el momento, por supuesto, vuelvo a repetir, el Inca ya tenía conocimiento, el Inca ya sabía, por eso el Inca los subestimó, Ángela, por eso le decimos, el Inca se confió. Claro, el Inca, ¿qué cosa pensó? Son pocos, pues. ¿Te das cuenta? Cuando llega el Inca a la entrevista, de repente aparece un sacerdote llamado Vicente Valverde, ¿verdad? Aparece el sacerdote Vicente Valverde. El Inca lo miró y claro, es evidente que el sacerdote debía tener un traductor, ¿no? Algunas fuentes dicen que un tal Felipillo, otras fuentes dicen Martinillo, pero que tenía traductor, si no, ¿cómo se van a entender? En ese sentido, es correcto. Cuando el Inca se concentra en el sacerdote, en ese momento, Pizarro ordena que rodeen la plaza. Otra vez, cuando el Inca se concentra en escuchar lo que le dice el sacerdote, ahí Pizarro dijo rodeen la plaza. O sea, la intención de Pizarro, más que conversar, era capturarlo. ¿Te das cuenta? Así que el sacerdote realizó el requerimiento, que es la petición para la rendición. El sacerdote le dijo más o menos en nombre de Cristo, en nombre del Papa, en nombre de Rey Carlos I, ríndanse, ríndanse, tome la palabra de Dios. Tú sabes que el Inca recibió la Biblia, algunos dicen que lo palpó, lo tocó, lo olió, hasta se lo llevó al oído, dicen, ¿no? Pero al final, según dicen, lo arrojó al suelo. Los sacerdotes corrieron, señal de ataque, y los españoles intervienen. Primero aparecen los hombres con sus armas de fuego, arcabuceros. También interviene luego la caballería. De la caballería hasta los cañones. Por ahí dicen que aquellos que se habían disfrazado de yanaconas y eran soldados, como es lógico, se pusieron a pelear. Pero ¿te imaginas tú armas de fuego? ¿Te imaginas tú la caballería? Caballos, jinetes con espadas inmensas y también los cañones. Hasta se dice que al final hasta intervinieron perros como indios. También tenían perros entrenados. Al final, el Inca fue capturado, definitivamente. El Inca fue capturado. Interesante, ¿no? Profe, pero ¿qué es el requerimiento? El requerimiento es la petición para la rendición. ¿Está bien o no? Bueno, como hay que tratar varios temas, amigos míos, vamos a seguir, ¿ya? Claro, el tema es más amplio, pero tenemos que resumir porque tenemos que avanzar varios puntos. Ya. Seguimos con otro punto ya. Vamos. Yo te resumo algunas ideas. Primero, se dice que el Inca aceptó pagar un rescate, ¿verdad? El pago de un rescate. Se cuenta que el rescate se cumplió. Los incas vieron la forma de cumplir con el rescate. Bueno, según se dice,
el Inca había ofrecido un cuarto lleno de oro, ¿no? Hasta donde llegara su mano. O sea, él de pie alzó su mano, dijo, hasta donde llegue mi mano, yo lleno este cuarto de oro y dos cuartos llenos de plata. Ya está, ya. Bueno, según se comenta, sí se cumplió con el rescate. Quien no cumplió fue Pizarro. Pizarro no lo liberó. Posteriormente le van a hacer un juicio al Inca y lo van a sentenciar a muerte. Claro. Incluso después, Pizarro hasta nombró un nuevo Inca. Pero en serio, nombró un nuevo Inca. Y ese nuevo Inca se llamaba Tupahualpa o Toparpa. De verdad. El nuevo Inca, Toparpa o Tupahualpa, es conocido también como un Inca títere. ¿Por qué se le dice Inca títere? Bueno, profesor, seamos sinceros, solamente era apariencia. Pizarro quería aparentar, ¿no? Pizarro quería aparentar que de alguna forma había hecho justicia con el juicio que le hicieron a Atahualpa. Se dice que este Tupahualpa o Toparpa simplemente era un inca títere o un inca de apariencia. Una vez que matan a Atahualpa, sus generales reaccionaron, llevaron a cabo, llevaron a cabo una guerra de resistencia. Rumiñahui, Calcuchima, Quisquis. Claro. Por otro lado, lo que no podemos negar es que los españoles van a contar con la ayuda de muchas etnias. Muchas etnias lo van a apoyar. Acá en el Perú ya había resistencia por parte de etnias que se oponían a los incas. Los que más sobresalen son los huancas. Los huancas. Están los cañaris, los tayanes, los chachapoya, los chimú. No, sí, había muchos pueblos que en este momento crucial se unen a los españoles. Pero, ¿cuál es la razón de ser de eso? ¿O por qué, profesor? Porque se dice que los incas los habían sometido o los tenían oprimidos. Y el español le ofreció libertad. Claro. Ah, no, lo que es evidente es que muchas culturas en el Perú, los huancas, los cañaris, chachapoyas, tayanes, muchas culturas tenían su propia nacionalidad o identidad, pues. Claro, ellos no eran incas. Bueno, Milene, lo que pasa es que el mismo Inca había ordenado, mismo Inca ordenó que respeten el acuerdo de conseguir el rescate, pues, ¿no? Y que no atacaran, pues. Además, cuando tú tienes un prisionero, tienes un rehén, los españoles astutos, ¿no? Tenían de prisionero al mismo Inca. Entonces la pregunta es, si ellos se atrevían a organizar una rebelión, ¿podría significar esto también la muerte del Inca? O sea, de hecho lo pensaron, ¿no? Pero las cosas no salieron así. Luego Manco Inca se va a rebelar. Manco Inca, tal vez tú no me creas, en un primer momento hasta colaboró con los españoles. No, pero en serio. Claro, es evidente que las armas de fuego de los europeos, como dice Andrea, jugaron un papel clave, pero lo que más hay que tomar en cuenta es que en general el imperio incaico estaba dividido, tenía problemas internos. El asunto iba lejos. Atahualpa Huáscar, guerra civil, ¿ve? Y aparte de eso,
el hecho de que muchas etnias se unen a los españoles. En su primera ofensiva, cuando Manco Inca luego se rebela, ¿ya? Manco Inca va a atacar Cusco y Lima. Claro, en la primera ofensiva ataca Cusco y Lima en simultáneo, ¿ya? Sí, algunos dicen que Manco Inca, que colaboró al principio con los españoles, puede ser considerado, o lo consideran algunos, el segundo Inca títere. Pero un momentito, eso fue solo al principio, porque luego él organiza una rebelión. ¿Te das cuenta, no? Él organiza una rebelión. Y una rebelión bien interesante porque en su primera ofensiva atacó Cusco y Lima en simultáneo. Pero otra vez, muchas etnias se alinearon al lado de los españoles. Y encima, para su segunda ofensiva, su hermano Paulo Inca o Inca Paulo, ¿ya? No, sí es verdad. Manco Inca en un primer momento colaboró con los españoles. ¿Por qué? Porque se dice que Manco Inca estaba del lado de los huascaristas. ¿No ves que el problema era atahualpistas, huascaristas? Quienes estaban resistiendo eran los generales atahualpistas. Entonces, en un primer momento, Manco Inca colaboró con los españoles. ¿Cuándo se siente defraudado, desengañado totalmente? Cuando los españoles entran al Cusco y empezaron a saquear y profanar templos. Ahí Manco Inca dijo, ¿pero qué pasó? La avidez por el oro y la plata de los españoles, rapidito les hicieron olvidar que Manco Inca era su aliado. Manco Inca tuvo que escapar para llevar a cabo su rebelión, ¿ya? En la segunda ofensiva de Paulo Inca, o diré de Manco Inca, perdón, en la segunda ofensiva de Manco Inca, Paulo Inca, su hermano, se une a los españoles. O sea, ahí sí hablamos de traición, ¿no? Porque Paulo Inca era su hermano y era un Inca, pues. Bueno, la pregunta es pertinente porque cuando ocurre la rebelión de Manco Inca, Francisco Pizarro estaba en Lima. Es correcto. Ya Pizarro había fundado Lima el 18 de enero de 1535. ¿Ya? Entonces, quienes estaban resistiendo en el Cusco eran sus hermanos, Hernando, Gonzalo, Juan, ¿no? Y se dice, por ejemplo, que en plena rebelión de Manco Inca muere Juan Pizarro. Pero, ¿por qué la derrota final? Esa es la pregunta. ¿Por qué la derrota final? La derrota se va a dar, una vez más, porque muchas etnias van a colaborar con los españoles. No podemos dejar de mencionar el hecho de que también las enfermedades españolas empezaron a atacar a las poblaciones andinas. Por supuesto, muchas enfermedades europeas llegaron acá, pues. La influenza, viruela, sarampión, etcétera. Hubo enfermedades que diezmaron poblaciones. ¿Por qué? Porque en el mundo andino estas enfermedades no se conocían. Cuando Manco Inca es derrotado, Manco Inca se retira a Vilcabamba. Vilcabamba queda en el Cusco, es la ceja de selva del Cusco, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Manco Inca, luego de su rebelión, se va a Vilcabamba y ahí inicia una nueva dinastía. Algunos dicen que es la dinastía de la resistencia. ¿Está bien? Pero paralelamente, en algo paralelo, ya se estaban peleando españoles, pizarristas, almagristas. Ya había empezado la pelea. O sea, lo que yo quiero decir
es que hay cosas que van a ser paralelas, ¿no? Ya dentro de un rato te comentaré algo de las guerras civiles, ¿ya? Milene pregunta, ¿qué etnias? Los huancas, tayanes, cañaris, chachapoyas, chimú y muchos más. No, Alexia, no. Yo considero que el principal problema que tuvo el imperio es que estaba dividido, la falta de unidad. Y esa falta de unidad implica ¿qué cosa? Esa falta de unidad implica también que muchas etnias se unen a los españoles. O sea, el problema no solo era Atahualpa Huáscar, el problema también era que otras etnias prefirieron pelear contra los incas y se unieron a los españoles. Si a eso le sumas, escucha, si a eso le sumas las enfermedades, como dice Alexia, las situaciones se alinearon. Sí, los changas también, pero ya en menor proporción. No, sí, los changas también, es correcto. Claro, ya no eran las culturas poderosas que fueron antes, pues, ya eran pequeños grupos étnicos. Claro, ¿no ves que los incas los habían anexado? Todas esas culturas habían sido anexadas por los incas. Lo que querían era recuperar su libertad, querían recuperar su autonomía. Es correcto, Emanuel. Además de los huancas, chachapoya, chimú, cañari, tayane, jauja, también los chancas, es verdad. Bueno, volvamos a Manco Inca, pero estamos en la dinastía de Vilcabamba. Estando en Vilcabamba, llega un grupo de almagristas y le suplica que le dé refugio. Lo que ocurría es que ya se habían peleado pizarristas almagristas y muchos almagristas se habían huido por su vida. ¿Qué crees? Los almagristas le dicen, por favor, ayúdanos, danos refugio. Según cuentan, Manco Inca aceptó. Sí, Manco Inca accedió y le dio refugio, pero luego los almagristas se irán y lo van a asesinar a Manco Inca. ¿En serio? Manco Inca es asesinado en su casa por los almagristas, que ¿cómo llegaron? Llegaron como refugiados, ¿no? Como huéspedes, y al final lo mataron. Su hijo, el que le sigue a Manco Inca, es Zairi Tupac. Y Zairi Tupac buscó o aceptó negociar la paz con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Los españoles buscaron acercarse a él ofreciéndole la paz, ¿ya? Claro, le ofrecieron la paz, llegaron a un acuerdo, incluso le dijeron que venga a Lima a reconocer la autoridad del virrey. Por cierto, el virrey representaba al rey y Sairitupa aceptó. Claro, como dice Ángela, al final le dan una encomienda, la encomienda del Yucay. ¿En serio? Sí, él aceptó negociar la paz. Paz que no duró mucho, ¿no? Lo que los españoles buscaban era que baje la guardia, que se confíe. Ahí está el detalle. O sea, ¿qué buscaban? Que tú aceptes firmar la paz, por decirlo así, te confíes, ya pues digas, ya no hay guerra, entonces para qué tengo ejército? ¿Para qué entreno? Si ya estoy en la paz, ¿no? Y al poco tiempo, sorpresa. ¿Quién sigue? Otro llamado Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui. Al principio, él no quería negociar con los españoles. Al principio, rechazaba las ofertas de paz. Así que los españoles cambiaron de táctica. Decidieron mandar sacerdotes para que conversen con él. Llegaron unos sacerdotes llamados agustinos. Quiero aclarar que al Perú habían llegado diversas órdenes religiosas de la Iglesia Católica, ¿no?
Habían llegado los dominicos, los franciscanos, los agustinos, mercedarios. También llegarán con el tiempo los jesuitas, ¿de acuerdo? Pero resulta que unos sacerdotes agustinos buscaron hablar con Tito Cusi y le dijeron que ellos representaban al rey, pero venían a ofrecerle la paz, ¿no? Y le dijeron, nosotros, ¿qué daño te podemos hacer si somos sacerdotes? Lo único que queremos es que nos dejes predicar. ¿Qué? Sí, queremos que nos dejes predicar, le dijeron. ¿Predicar? Claro. Al final, él accedió. Al final, firmó la paz de Acobamba. ¿En qué consistía la paz de Acobamba? Sin embargo, no duró mucho esa paz. El detalle está en que le convencieron, pues lo convencieron, le dijeron los sacerdotes que así podían, ¿no? Vivir pacíficamente y que ellos solamente querían predicar, ¿no? El evangelio en esa zona de Vilcabamba. Tampoco duró mucho tiempo esa paz, simplemente era una estrategia española para que los indígenas se confíen y bajen la guardia. Paralelamente va a surgir el Taqui Oncoy, ¿no? Paralelamente, ¿ya? El Taqui Oncoy es una especie de movimiento andino, ¿no? Pero religioso. Los Taqui Oncoy eran algo así como predicadores o sacerdotes andinos que predicaban el retorno de las huacas, anunciaban que las huacas volverían y nos ayudarían. Hablaban de las huacas de Huiracocha, Pachacama, el Inti, ¿no? A los Taquioncoy los van a perseguir porque los españoles empezaron a aplicar lo que se conoce como la extirpación de idolatrías. Finalmente, Túpac Amaru I. Bueno, aquí se entendía como huacas, ¿no? A los dioses andinos, ve, los dioses andinos. Porque ellos se referían, por ejemplo, a Pachacama, a Huiracocha, al Inti, ¿no? Básicamente, ¿ya? Que los Taquioncoy decían que muy pronto retornarán las huacas, así decían, ¿no? El retorno de las huacas. Pero básicamente la idea era que se referían a dioses andinos, ¿no? Algo así. ¿Ya, Milene? Pero también cantaban. Se dice que su danza tiene cierta semejanza con Lance de las Tijeras y que también cantaban, porque el Taconcoy significa enfermedad del canto, enfermedad del baile. Claro, por ejemplo, había un sacerdote llamado Cristóbal de Albornoz, que fue el que dirigía todo lo que se conocía como la extirpación de idolatrías. No, perseguían a los nativos, a los aborígenes, aduciendo que estaban practicando idolatrías, pues, ¿no? Tupamaro I es considerado el último Inca de Vilcabamba. Él sí no quiso negociar con los españoles en absoluto, de ninguna manera. Él argumentaba que cuando su padre confió en los españoles, en los almagristas, cuando sus hermanos confiaron en tratado de paz, al final, ¿cómo terminaron? Entonces, por supuesto, mira, Manco Inca tuvo sus hijos, Sairitupa, Titu Cusi y Tupamaro I, son sus hijos, ¿ya?
Pero Tupac Amaru I no quiso negociar con los españoles, no aceptó. Ah, pero sí hubo consecuencias. El virrey Toledo ordenó su captura. Esto implicó una guerra, claro. Finalmente, el virrey Francisco de Toledo derrotó a Tupac Amaru I y, según dicen, ordenó su decapitación. O sea, le cortaron la cabeza. Fue decapitado. ¿Ya? Ya. Ahorita vamos a hablar de guerras civiles. Giselle, no te preocupes. Ahorita hablamos de las guerras civiles, ahí vas a entender mejor el panorama. Muy bien, ahorita lo explicamos. Entonces, ¿cómo termina la dinastía Vilcabamba? Con la derrota de Tupac Amaru I. Y podemos decir que ya los españoles consolidan su dominio sobre el mundo andino. ¿Ya? Solo aclarando que la Inquisición le aplicaba a los españoles, o sea, creyentes. A la población andina no le aplicaba la Inquisición porque ellos estaban en proceso de evangelización. ¿Ya? ¿De acuerdo? Gracias, Ana. Pasamos a un tercer punto. Esta vez, las guerras civiles entre los españoles. Quiero aclarar que esto era paralelo con Manco Inca, todo eso, ¿ah? Paralelo, con Vilcabamba, son cosas paralelas, ¿no? Sino que si yo te lo contara mezclado, te confundo más, ¿no? Por eso que no te, por eso que prefiero contarlo aparte, porque si no puedes confundirte. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora sí, la Primera Guerra Civil. Resulta que Diego de Almagro había quedado descontento. Bueno, si es siglo XV, siglo XVI, ya era edad moderna. Dana, ya era la edad moderna. Por eso ya se habían realizado los viajes de Colón, ya se vivía en el mundo, se estaba viviendo en el mundo el renacimiento, también luego vendrá ya la reforma religiosa de Martín Lutero, todo ello, ¿eh? ¿Ya? Muy bien. La primera guerra es la guerra de Almagro el Viejo. ¿Por qué fue esta guerra? Permíteme contarte que Almagro, ya desde la capitulación de Toledo, había quedado descontento. ¿Te acuerdas que Almagro le habían nombrado alcaide y jefe de Tumbes? ¿No? Le había tocado Tumbes, ¿no? Él estaba molesto. Por eso que Almagro, con ayuda de sacerdotes, porque él no sabía escribir, él mandaba cartas al rey, le mandaba cartas al rey, donde él insistía que él debía tener su propio gobierno. Es que el gobierno que se había creado se llamaba Nueva Castilla y era el gobierno de Pizarro. ¿Sí o no? Ahí mire el mapa. Hay un mapa ahí. Concéntrate solo en el mapa un instante, por favor. En la primera parte tú ves lo que está de color verde. Este es un mapa de América del Sur, ¿no? Lo que está de color verde es Nueva Castilla. Nueva Castilla. Y pertenece a Pizarro. Como Almagro insistía de que él también tenía derecho a su propio gobierno, ya, tanta insistencia, el rey dijo, ya está bien, ya, Almagro, ya. El rey le crea su propio gobierno y le llama Nueva Toledo. Mira el mapa. Tú te fijas bien, Lima, Chincha, Cusco, está dentro de la línea de Nueva Castilla, ¿o no? Ahí está, ve. Debajo ya vendría la gobernación de Nueva Toledo, Nueva Toledo. Dicho en pocas palabras, si Almagro quería extender sus dominios, tenía que extender hacia el sur, hacia Chile. ¿Ya? Si Almagro quería
expandir sus dominios, él debía conquistar la zona chilena. ¿Sí o no? Así que Almagro se emocionó, preparó su expedición a Chile y Almagro se fue, lleno de ilusiones, pero le fue mal, fracasó en su expedición. Cuando retornaba, se lamentaba y decía, mira dónde me han mandado a mí, mira lo que me ha tocado. Se, se molestó porque decía, aún a mí me han dado mi gobierno, aún así Pizarro se ha quedado con lo mejor, ¿eh? Pizarro tiene el mejor territorio, tiene minas, tiene todo, tiene el Cusco, tiene todo. ¿Y a mí qué me ha tocado? ¿Te das cuenta? Almagro ahora estaba descontento con lo que le había tocado. Aparte que fracasó en su expedición y estaba regresando, se lamentaba lo que le había tocado. ¿De acuerdo? Así que Almagro va a regresar dispuesto, dispuesto a tomar el Cusco. Curiosamente, cuando Almagro llega, en ese momento estaba que se rebelaba Manco Inca. ¿Qué? Franco. Almagro llegó justo en ese momento y los ayudó, pues, ¿no? A los pizarristas a derrotar a Manco Inca, ¿no? Pero luego, cuando las cosas ya se calmaron un poco, Almagro llevó a cabo su propósito, su objetivo. Almagro se rebela y toma el Cusco. ¿Qué? Sí. Hay una batalla que se conoce como Batalla de Abancay. Batalla de Abancay. Fue una victoria almagrista. Incluso se dice que Almagro tomó prisionero a los hermanos de Pizarro, ¿no? Hubo conversaciones. Se conoce como la conferencia de Mala. Ahí estuvo Pizarro, Almagro, conversaron. Acordaron lo siguiente: el Cusco se quedará o quedará bajo control de Almagro mientras le preguntan al rey. Le iban a preguntar al rey a quién pertenece el Cusco. Listo. Pero Pizarro puso una condición: libera a mis hermanos. ¿Aceptó Almagro? O sea, en la conferencia mala conversó Pizarro y Almagro. Había un mediador llamado el señor Bobadilla. El acuerdo era: el Cusco queda bajo control de Almagro hasta que Rey se pronuncie, hasta que Rey emita un fallo. Mientras tanto, Almagro debía liberar a los hermanos de Pizarro. Listo. Pero una vez que liberaron a Hernando Pizarro, deciden atacar a Almagro. Se dice que Hernando Pizarro le dijo a Francisco, ¿no? Hermano, yo sé que tú le has dicho esto a... Tú le has dicho a Almagro que se puede quedar con el Cusco hasta que le pregunten al rey. Obviamente tú le has dicho eso para que me libere. Claro, pero ahora que soy libre, hermano, ahora que soy libre, de una vez enfrentemos a Almagro. Hernando Pizarro y Francisco se ponen de acuerdo y se lleva a cabo la batalla de las Salinas. ¿Ya? Batalla de las Salinas. ¿Quién ganó? En la batalla de las Salinas se imponen los pizarristas al mando de Hernando Pizarro. Almagro es capturado. Profe, ahí dice Almagro el viejo. Ah, ya, es que él tenía a su hijo, pues. Su hijo se llamaba igual que él, Diego de Almagro. Para diferenciarlo, claro, decían Almagro el mozo. ¿Ya? Así que
Al final, Almagro es derrotado, capturado, prisionero. No es broma. Hicieron una farsa de juicio, porque fue una farsa, y lo sentenciaron a muerte. Claro, fue una farsa de juicio, y Almagro es sentenciado a muerte. Y a partir de ese momento, los llamados almagristas y pizarristas empezaron, pues, no solo esa pelea que ya había comenzado, sino que ahora a los almagristas los perseguían por todo sitio. Los querían matar, pe. Claro, los querían matar. Por eso que un grupo de almagristas se fue hasta Vilcabamba, pe, a pedir alojamiento, refugio. Resulta que ahora vendrá la Segunda Guerra, la guerra de Almagro el Mozo, la venganza almagrista. Para eso tramaron venir a Lima. Un tal Juan de Rada, Martín de Bilbao y Gonzalo Pizarro eran los líderes, ¿no? Aunque decimos que era la guerra de Almagro el Mozo era muy joven. Detrás de él estaba Juan de Rada y Martín de Bilbao. ¿Qué le dijeron? Vamos a Lima, vamos a Lima. Y lo asesinaron a Pizarro, pues. Cuando el rey se entera, el rey mandó a Lima a un señor llamado Cristóbal Vaca de Castro. Cristóbal Vaca de Castro, quien primero conversó con Diego Almagro el Mozo pidiéndole que se rinda, pero en vista de que no aceptó, se produce la batalla de Chupas. Batalla de Chupas. ¿Qué pasó en Chupas, profe? Cuénteme. En la batalla de Chupas es derrotado Almagro el Mozo, ¿ya? Lo derrotan Almagro el Mozo, ¿sí? Luego viene la gran rebelión de los encomenderos, ¿ya? La rebelión de los encomenderos. ¿En qué consiste, profe? Cuénteme. Resulta que los encomenderos, o primero, ¿qué es una encomienda? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué es una encomienda? Estamos hablando en este contexto, en esta época, no hablamos de tiempos actuales, ¿ah? A ver, a ver, a ver. ¿Qué era encomienda? En esa época, no actual, ¿ah? Actual no. No va a decir lo que mi tía me manda, no, 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 no. A veces nos llega una encomienda de provincia. No, de eso no estoy hablando. Ya, muy bien. Ahora sí. Aquí encomienda se refiere a mano de obra indígena. Es un grupo de indígenas que trabaja, sirve un español. A los conquistadores le daban ciertas merced de indios. ¿Cómo que merced de indios? Una cantidad de indígenas que trabaje para el español. Ya, pero quiero hacer la precisión que no era tierras. Los españoles reciben tierras, pero aparte yo te encomiendo, yo te encargo un grupo de indígenas para que trabajen para ti, para que paguen tributo y tú los evangelizas. Tú les enseñas la fe católica. ¿De acuerdo? Entonces, dicho en pocas palabras, encomienda es mano de obra indígena. ¿Ya? Pero básicamente se aprovechaban de su trabajo, pues. Claro, ¿no? Más que estar preocupados los españoles por educarlos, por evangelizarlos, estaban interesados en aprovecharse de su mano de obra. Claro, por eso luego aparece Bartolomé de las Casas, como dice Mónica.
el defensor de los indígenas. Claro, porque precisamente los encomenderos van a abusar de los indígenas, los van a explotar, los van a maltratar. Por eso el rey de España aprueba las nuevas leyes. Nuevas leyes. ¿Qué dice? Que ahora las encomiendas van a desaparecer. Se elimina la perpetuidad de las encomiendas. Ya no hay encomiendas perpetuas. Si tú eres encomendero y tú falleces, la encomienda ya no pasa a tu hijo. O sea, ya no va a haber herencia de encomiendas. Por eso decía, se eliminan las encomiendas en la primera vida. ¿Qué quiere decir? Que tú eres encomendero mientras tú estás vivo. ¿De acuerdo? Ya, Renata, la batalla de Chupas es Vaca de Castro versus Almagro el Mozo. Vaca de Castro representa al rey versus Almagro el Mozo y lo derrotan al Almagro el Mozo. ¿Ya? Cuando el rey de España aprueba las nuevas leyes, también anuncia que se crea el virreinato. Se crea el virreinato. Y también dice, queda prohibido el servicio gratuito personal. O sea, que si el indio trabaja para ti, le tienes que pagar. ¿Qué cosa dijeron los españoles? Uno, que ya no voy a poder ir a mis encomiendas. Dos, que les tengo que pagar, pero ¿por qué? Quien encabezó la rebelión, ¿quién fue? Gonzalo Pizarro, pues. Él encabezó la rebelión. Y en una primera batalla llamada Iñaquito, otros libros dicen Añaquito, cuando llega el primer virrey Blasco Núñez de Vela, lo van a matar, pero lo matan. ¿Qué? ¿De verdad? El primer virrey va a ser asesinado. Bueno, Andrea, algunas fuentes dicen que el objetivo de Rey también era proteger a los indígenas debido a que había ocurrido la defensa de Bartolomé de las Casas. Pero claro, principalmente era acabar con las encomiendas para consolidar el virreinato. ¿Te das cuenta? Objetivo, consolidar el virreinato. Pero para eso las encomiendas tenían que desaparecer, pues. ¿Ya? Gonzalo Pizarro enfrentó al primer virrey en Iñaquito y lo derrotan y lo matan al virrey. Pero finalmente, un señor llamado Pedro de la Gasca derrota a Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijaguana. La última guerra civil es conocida como la Rebelión de los Insatisfechos. Resulta que Pedro de la Gasca había ofrecido encomiendas y había ofrecido el perdón del rey. Bueno, lo del perdón del rey podía cumplir, pero ¿de dónde iba a sacar más encomiendas? Muchos españoles estaban insatisfechos, estaban descontentos, insatisfechos, molestos. La Gasca no nos ha cumplido con dar las encomiendas. Francisco Hernández Girón fue líder. En una primera batalla triunfa, en una batalla llamada Chuquinga. Chuquinga, Chuquinga. Pero finalmente es derrotado en la batalla de Pucará. ¿Ya? Pierde la batalla de Pucará y se acabó las guerras civiles. Las guerras civiles terminan con la derrota de Hernández Girón en la batalla de Pucará. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y aún nos falta un poquito. Vamos a entrar a virreinato. Una parte siquiera. La otra semana desarrollamos prácticamente todo virreinato. ¿Ah? Ahora es la primera partecita de virreinato. Vuelvo a repetir. La próxima semana prácticamente desarrollo todo virreinato. Así que atento siempre. Comenzamos con el Virreinato de Perú. ¿Cuándo se crea? El Virreinato del Perú se crea en 1542. ¿Quién lo crea? Carlos I. En las nuevas leyes
Elimina las encomiendas en la primera vida, como te comenté. Mira, mira el dibujo un instante, para que te des cuenta. Este es un encomendero, ya, es un encomendero. ¿Pero qué tiene a su cargo? Indígenas. ¿Te das cuenta? ¿Ya? La primera parte más que todo. La próxima semana sí desarrollamos todo virreinato, ¿ya? Que hoy día nos hemos concentrado en el proceso de invasión, pues. ¿Sí o no? Nos hemos concentrado en el proceso de invasión. Ya, pues. No se preocupe que la otra semana desarrollo todo virreinato. Hoy estoy haciendo la parte intro. Otra ley nueva. Se crea el virreinato, se crea el virreinato y también se crea la Audiencia de Lima. No olvides que la Audiencia de Lima básicamente es, la Audiencia de Lima básicamente es un tribunal judicial. ¿Sí o no? El virreinato del Perú. Fíjate, por favor. Mira, Panamá, ahí está Panamá, Bogotá, Quito, Lima. Charcas es la parte boliviana, el Alto Perú, ¿no? Charcas, Alto Perú, ¿no? Bolivia, Santiago y Buenos Aires. Si tú miras el mapa, todo lo que está de color verde es el virreinato de Perú, ¿o no? Mira el mapa, pues. Todo lo que está de color verde, virreinato de Perú. Era inmenso, ¿ah? Profe, lo que está de color rojo acá en la parte superior, ese es Venezuela. No, no pertenecía al virreinato de Perú, ¿ah? No. Profe, lo que está de color amarillo, todo amarillo, son tierras no exploradas, pero sí le pertenecían a España. Profe, acá veo una partecita que dice dominio Portugal, lo que está de color medio naranja. Claro, es que no sé si tú has escuchado hablar del Tratado de Tordesillas. Claro, Dana, muy bien. Con el Tratado de Tordesillas habían trazado una línea imaginaria, ¿no? Y esa línea pasaba por acá. Por eso que en un primer momento Portugal solo tenía una pequeña parte de Brasil. Una pequeña parte de Brasil, ¿sí o no? Claro, pues. ¿Ya? Pero mira, fíjate, ¿cuántas audiencias tenía el Virreinato del Perú en el comienzo? ¿Cuántas audiencias tenía el Virreinato del Perú al comienzo? A ver, vamos a ver. ¿Cuántas eran, pues? Panamá es uno, Bogotá dos, Quito tres, Lima cuatro, ya llevan cuatro, ¿ah? Charcas, Alto Perú, Bolivia, Santiago y Buenos Aires. ¿Eran siete o no? ¿Está bien? Si bien es cierto, el virrey Blasco de Vela es el primer virrey, él es el primer virrey, pero el virrey más importante fue Francisco de Toledo. Y algo que es muy importante en el prospecto de admisión es las reformas toledanas. Así que vamos a hablar de las reformas toledanas, ¿ah? Ha habido preguntas de admisión varias veces este punto, así que esto es importante, ¿sí? Vamos a ver. El virrey Toledo gobernó el Perú de 1569 a 1581. O sea que aproximadamente gobernó 12 años el Perú, ¿no? Aproximadamente. Es considerado el gran organizador del virreinato del Perú. Él no es el primer virrey. El primer virrey es Blasco Núñez de Vela. ¿Sí? Claro, el quinto, ya. Cuando él llegó, él encontró que las poblaciones indígenas o nativas vivían dispersas en comunidades, en aldeas, en ayllus, ¿de acuerdo? Vivían dispersos en aldeas, en ayllus. ¿Sí? ¿Qué crees? Él tomó la decisión que mejor deben ser organizados en reducciones o pueblos de indios. ¿Ves esa imagen? El virrey Toledo dijo, hay que organizarlos territorialmente. Así
podremos tener un mejor control de la mano de obra indígena. Si nosotros sabemos en cada reducción cuántos indígenas tenemos, hombres adultos, mujeres adultas, niños, jóvenes, podemos determinar cómo disponer de esa mano de obra. Además, si los tenemos en reducciones o pueblo de indios, de ahí nomás los llevamos a la mita minera y también se les puede cobrar el tributo. Por eso que el virrey Toledo pensó eso, pues claro, muy bien. Gracias, Andrea. Andrea comenta de emisor de economía al ofrecer trabajo en minas para que le paguen impuestos. Ah, claro, pero la explotación minera fue terrible, ¿ah? Eso sí. Como ahí ves justo el dibujo, bueno, ahí está el dibujo. Para Toledo, el tributo debe ser en dinero. ¿Cómo? Sí, el tributo tiene que ser en dinero. Ya no iba a ser solamente productos o trabajo, ¿ya? Tenía que ser en dinero. Y de hecho reglamentó, reorganizó la mita minera. Y lo que me comentaron por ahí, me dieron un comentario, pues establece el Tribunal del Santo Oficio, lo que también se conoce como la Inquisición, ¿no? Lo que algunos llaman la Inquisición. Inquisición se llama porque los jueces se llamaban inquisidores. Los jueces que te juzgaban eran llamados inquisidores. De ahí por qué muchos dicen la Inquisición, ¿no? O también llamado Tribunal del Santo Oficio. Eso lo trajo el virrey Toledo al Perú. Y el virrey Toledo derrotó al último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru I. ¿De acuerdo? ¿Ya, jóvenes? Entonces hemos hecho la parte inicial de virreinato, pero la otra semana les voy a explicar política, sociedad, economía. ¿Ya? No se preocupen. La otra semana. Que como les digo, pues el material también se ha concentrado más en el proceso de invasión, ¿no? Guerras civiles. Así que mejor nos ponemos a resolver. ¿Ya? Vamos a resolver. ¿Sí? Listo. Vamos a continuación a resolver preguntas. ¿Ya? Permíteme un instante, por favor. Ahí está. A partir de este momento, a resolver preguntas. Vamos. Ya, muchachos, a leer y a resolver. Vamos, vamos. La primera pregunta. Bien, entonces, ¿cuál es la relación? A ver, ¿qué has marcado? A ver, quiero tu clave. Vamos, tu clave. ¿Qué has marcado? Ya, veo varias claves interesantes. Claro, uno.
Tiene que ser encomienda, tiene que ser con la A. Merced de indios es una cantidad de indios que les entregan, ¿sí o no? Ya, 1A. 2, 2B, la petición para la rendición, correcto, 2B. 3, gobernación, claro, la C, 3C. 4, cabildo, ya, pues, cabildo es municipio, gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Está bien? Correcto, la D. Se encarga de las urbes o las ciudades. Por lo tanto, todos deben haber marcado la E de estudioso. Muy bien, la E de estudioso. 2, yo te espero, yo quiero que tú resuelvas, vamos. Te espero, te espero. Por favor, resuelve. Felicitaciones a los que mandaron su respuesta. Huerta, Renata, Leticia, Gisela, Antoanema, Yumi, César, Samira. Todos los que mandaron, gracias. Paul, Ángela, Angelina, todos los que mandaron, gracias. Ahora la 2. La 2. La pregunta dice, la conquista española puso fin al poderoso Tahuantinsuyo que afrontaba una profunda crisis política y social. Este proceso que cambió el curso del periodo prehispánico, nota, se produjo por varios factores entre los cuales se encuentra. Esa es la idea. Vamos, vamos, vamos. Ya tengo respuestas, ya tengo respuestas, ya tengo respuestas. En la primera alternativa, el enorme respaldo económico y logístico realizado por la orden dominicos que, para comenzar, hemos dicho que la primera parte fue capitales privados, ¿o no? Y que buscaron a un señor llamado Gaspar Espinosa, que era un banquero. Ahí no tiene nada que ver los dominicos, nada. La uno, falsa. Dos, la totalidad del financiamiento. ¿Totalidad? ¿Cuál totalidad? Otra vez, la corona participa recién a partir de qué momento. Capitulación de Toledo. Antes no. O sea, la uno y la 2, nada que ver. Tres, las inversiones en barcos, armamento, unidad. Claro, económicamente privada, ¿verdad? 4. La contradicción es el intervento de Onicio sobre la guerra de Panacas. También, también, definitivamente. 3 y 4. 3 y 4. La D de doctor. La D de doctor. Ahora sí, a leer la 3. A leer la 3. Lea, lea. A ver, a ver, a ver. Vamos las 3, vamos las 3. Tú puedes, tú puedes. La 3, la 3. Tú puedes. A partir de 1932, Francisco Pizarro, por ser titular en la Comisión de Toledo, concedió merced de indios o encomiendas a los conquistadores. La repartición fue definitiva o distintiva, perdón, dependió de la cantidad, calidad de la encomienda y de la finalidad, afinidad político con el gobierno de Castilla. Con respecto a lo planteado, determina el valor de verdad o falsidad de los siguientes enunciados. Vamos. Ahí tengo respuesta, ya tengo respuesta de los jóvenes, ya tengo respuestas. Vamos a ver. Uno, las encomiendas más ricas se encontraban en la antigua Argecho y Suyo. Claro, sí es verdad. El norte, pe.
Esos valles, ¿no? Espectaculares, sí, ¿verdad? Dos, la entrega de encomiendas implicaba la evangelización, protección, educación, ¿verdad? Sí, debían hacer eso. Claro, esa es la parte teórica, la cosa es la práctica. Pero sí, a ellos se les encargó que hagan eso. Tres, las encomiendas se convirtieron en la fuente de la riqueza de la mayoría de conquistadores, también verdadero. Y la cuarta, la recepción de la encomienda que un sistema feudal que empezaron conquistadores, tierras privadas. A ver, ¿por qué está mal la cuatro? ¿Quién me contesta? ¿Por qué está mal la cuatro? Sí, la cuatro está mal, pero ¿por qué? Claro, porque dice tierras. ¿Cuál tierras? Si estamos hablando de encomienda. Claro, Pe Huerta, Brenda, Sumi, Hallinson, todos ¿ves? Se han dado cuenta, Pe. Por eso está mal. Si estamos hablando de encomienda, ¿sí o no? Ya está, ya. Además, en la lectura o en el enunciado dice merced de indios o encomiendas, ¿sí o no? Por lo tanto, todos tienen que haber marcado muy bien la E de estudioso. E de estudioso. Cuatro. Vamos. Cuatro, cuatro. Todos a resolver, todos a resolver. La cuatro. Pregunta cuatro, pregunta cuatro. Vamos, jóvenes, vamos. Primero leemos el enunciado, ¿ya? ¿Qué dice? En 1536, Manco Inca inició una rebelión andina sostenida en el apoyo logístico y militar de diversas etnias con el objetivo de restaurar el poder inca en el mundo andino. Ok. En el proceso enfrentó una serie de dificultades y desventajas que limitaron su éxito militar. Lo empujaron a refugiarse en Vilcabamba. Entre aquellas podemos identificar. Ya, mira, por favor, lee bien. Dice así. La alianza entre españoles y todas las etnias de suyo, puesto que estas buscaron recuperar su autonomía política. Ya, ¿qué dices? ¿Todas las etnias? ¿Tú crees que fueron todas las etnias? No, sí le apoyaron muchas etnias, pero dice todas las etnias del Tahuantinsuyo, ¿te das cuenta? Por eso está mal, porque dice todas las etnias, ¿fueron todas? No, si los chinches eran aliados de los incas. ¿Te das cuenta? Para comenzar ahí, ¿no? O sea, ahí está mal, pues. Mira otra. El divisionismo existente al interior de la élite cusqueña que cuestionó la estrategia de aliarse con pizarristas y almagristas. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Nada. Falso. Mira peor la 3, allá la 3 olvídate ya. La 3 olvídate. Dice, el avance de Diego Almagro de Chile en auxilio de las tropas incas, que Almagro ayudó a las tropas incas. También es falso. Pero mira la 4. No puedes negar. La 4 sí ocurrió.
el descenso demográfico andino debido a las epidemias que mermó, ¿te das cuenta? Sí, fue un factor, ¿cómo que no? Al enfermarse, menos tropas, menos soldados, ¿no te parece? Por lo tanto, cuatro, solo cuatro la E, solo cuatro, ¿ves? Solo cuatro, ¿ya? Cinco, cinco. A ver las cinco, a ver las cinco. Es que en la élite cusqueña los huascaristas apoyaron a los pizarristas, ¿o no? Había élite cusqueña que apoyaba a los españoles. ¿Te das cuenta, no? Ahí está el detalle, pe. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Ya? Correcto. Cinco, cinco. Ya estamos en las cinco. Estamos en las cinco. Vamos, vamos. Cinco, cinco. En la guerra civil entre conquistadores se enfrentaron distintas facciones, entre las cuales tenemos los conquistadores, la corona española, incluso clérigos hispanos, ¿verdad? Si bien pugnaron inicialmente por dominar el Cusco, los enfrentamientos fueron en distintas partes del naciente del Perú colonial debido al control de que permitía beneficiarios. Sí, definitivamente la B, ¿sí o no? Merced de indios, pe, merced de indios. Que es lo mismo que decir encomiendas, ¿no? Claro, los servicios personales y tributos, ¿verdad? La 5 la B de bueno. La 5 la B de bueno. Vamos a la 6. Vamos a la 6. Vamos con la 6. Vamos con la 6. Tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos. La aplicación de la nueva ley de Indias por parte del gobierno de Carlos I Habsburgo expresó la intención de la corona de poner fin a la hegemonía de los grandes encomenderos. Estos protestaron violentamente por considerar la contraria a su privilegio debido a que, uno, suprimía los servicios personales y esclavitud sobre indios. ¿Verdad? Dos, solo el rey y sus representantes directos consideran encomiendas. También verdad. Tres, anulaba la perpetuidad y el carácter hereditario. Verdad. Tres verdaderos. Cuatro, pone fin a título nobiliario. No, en ningún momento decía eso las nuevas leyes. No decía eso, para nada. La pregunta es sobre las nuevas leyes. Uno, dos, tres, la C. Uno, dos, tres, la C. Ya, la C, campeón. Bien, lo que ha marcado la C, ¿ah? Siete. Vamos a la siete. Siete, siete. Muy bien dicho. Correcto. Claro. Mira, dice en la última parte de la pregunta. Este choque de estructuras tan distintas trajo consecuencias políticas. Claro, pero ya los gobernantes y la población no tenían redistribución. La E de estudioso. Bien, la E de estudioso. Correcto, la E de estudioso. Ocho, vamos.
Claro, pero también había muchos españoles que eran duques, eran condes, eran marqueses, pe. Acá cuando venían al Perú, algunos venían diciendo yo soy conde, yo soy duque, soy marqués. Y las nuevas leyes no eliminaban eso, pe. Incluso en pleno virreinato, muchos tenían sus títulos, ¿ah? Incluso para la época de la independencia todavía tenían sus títulos. Claro, el mismo don José de San Martín hasta dio nuevos títulos a la Orden del Sol, ¿ya? Está bien, son títulos de nobleza, pe, duque, conde, marqués, ¿no? Acá llegaban españoles, ¿ah? Decían, yo soy duque, yo soy marqués. Algunos decían, yo soy pariente de rey. En serio, tengo parentesco, decían, ¿no? Un primo, decían. A ver, 8. El reclutamiento y envío de contingente militar de minas, verdadero, verdadero. 2. El manejo administrativo y fiscal de regiones subcontratas, verdadero. Mira, te está hablando de mita colonial, pe. Está hablando de mita colonial, ¿sí o no? ¿Está bien? Inversión directa de indios, eso no tiene que ver con mita, pe. Eso en todo caso sería reducciones, nada que ver. Administración de justicia tampoco. No es la idea. Como está hablando de la mita colonial, entonces la 1 y la 2 es la adecuada. La A de estudioso. Ya, la 8 la A de estudioso. Vamos a la 9 ya, vamos a la 9. A ver, 9 9 vamos, 9 9 9 vamos a la 9 la 9. La 9 tiene que ver con el azogue lo que sería el mercurio, y luego sería la explotación del yacimiento de Potosí, Potosí, y ellos que tenían que pagar, ¿te acuerdas o no? Por las minas que pagan, acuérdate, ve, es azogue, Potosí, y se paga quinto real, se paga quinto real, ya, la de doctor, quinto real. Y la última. A ver, aquí está tu consagración. Claro, reformas borbónicas, décimo real, claro, reformas borbónicas. La sociedad colonial tuvo un carácter estamental y jerarquizado, su organización, estructura, diferenciación, ya. A ver, uno, al inicio de la colonia, los encomenderos y conquistadores cuestionaron la élite maestra acá, así, luego desplazados por nobles paniaguados. Estos son nobles, pues ya enviados por la corona, ¿no? Nobles enviados por la corona, ¿no? Sí, ¿verdad? La primera es verdad. La primera es verdad. Sí, es verdad. Hacendados, empresarios, mineros, mercaderes gremiados, acumularon fortuna. También es verdad la dos. También es verdad. Uno y dos. Espérate, espérate. Tres. El nacimiento dentro de un matrimonio legítimo y el reconocimiento de los padres conyugales y nación de cualquier cargo público verdadero. En realidad las tres son verdaderas. Las tres. Uno, dos y tres. La otra semana voy a explicar política, sociedad y economía. No se preocupe usted, ¿ya? Próxima semana, política, sociedad y economía colonial. Tranquilos, vamos a ahondar en virreinato, ¿ya? ¿Está bien?
No, la encomienda es la mano de obra. El encomendero es el que tiene a cargo. ¿Me entiendes? Claro, el encomendero es un noble. Claro que es un noble. Muchos de ellos fueron recompensados por la corona, por supuesto. El problema va a ser cuando le van a quitar su encomienda, ¿no? Ahí se van a molestar, que le van a quitar su encomienda, ¿no? Van a hacer la guerra. Chicos, muchas gracias, muy amables. Como siempre, muy amables, mis queridos amigos. Gracias a todos ustedes. Siempre muy educados, participan muy bien. Da gusto, ¿ah? Qué bien, chicos. Felicitaciones. Siempre estudiar, siempre repasar. Eso es excelente, ¿ah? Es bonito cuando los muchachos ahí están motivados, estudiando, repasando. Adelante, mis queridos amigos, ¿ah? Saludos a todos. Hasta luego. Nos vemos. Chao.